nos permite a nosotros quedarnos como consagrados. La gran mayoría de nosotros podrá mirar que hemos sido bautizados desde pequeños, porque la tradición dice que desde pequeños teníamos que ser presentados al templo, ¿no es cierto? Y nuestros padres asumían el rol de poder ver que ellos eran los primeros guías para cada uno de nosotros. De ahí sale pues la familia como escuela de la primera escuela de formación cristiana. Y ellos nos enseñaron a nosotros a reconocer, ¿no es cierto?, que nuestro Padre Dios nos ama y que al momento de ser bautizados pasábamos a pertenecer a la iglesia, a la casa del Señor. Éramos consagrados. Y yo me imagino, como lo vamos a ver más luego, yo me imagino que también cuando nos bautizaron a nosotros, se abrieron los cielos. Y le prometo que Padre Dios de haber dicho, Juan, Berta, Nélida, esta es mi hija, mi hijo amado, en quien me complazco. Y es bonito, éramos niños, no sabíamos. Pero ahí viene la responsabilidad de nuestros papás, que nos enseñaron a reconocer cómo el Padre Dios nos brinda su amor. Y es que cuando uno está consagrado significa que empieza a pertenecer a Dios. Y lo bonito, estamos en este mundo, pero pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Dios empieza a tener un encuentro personal. Dios hace una mediación con nosotros por medio del bautismo. Dios se encuentra con los hombres a través del bautismo. Y esto es lo bonito. Los hombres dentro del mundo debemos aprender a descubrir a Dios a través de todos los gestos, de todos los signos, de todos los símbolos que la iglesia a través de la historia nos ha manifestado. Y eso es lo que nos permite a nosotros mirar cómo los primeros cristianos también comenzaron a bautizarse muy pronto. Y ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Y empieza el bautismo en Pentecostés. La iglesia ha celebrado y administrado tanto el bautismo que desde Pentecostés Pedro mira a la multitud y empieza a bautizar. Y la multitud se deja bautizar motivado por esa predicación de Pedro. Y Pedro decía, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que la remisión de sus pecados y así puedan ustedes recibir el Espíritu Santo. Lo tenemos en Hechos 2:38. Y lo bonito de eso, empieza una misión. Y es que el bautismo del Señor nos permite a nosotros saber cómo vamos a ir enfocándonos y descubriendo cuál es la misión que tenemos. De ahí que los apóstoles y los colaboradores empiezan también a bautizar y empiezan bautizando a toda clase, judíos y gentiles. Y lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 2:41, 8:12. El bautismo entonces aparece siempre ligado a la fe. Fe que nos transmitieron nuestros padres. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, dice San Pablo, especialmente cuando habla con el carcelero en Filipo. Tenemos en Hechos 16:31. ¿Qué es lo bonito de este bautizo? Que vamos a descifrar qué significa para nosotros ahora el bautizo. La siguiente. Vamos a mirar entonces qué significa el bautizo. Como ustedes podrán ver en la primera parte, nosotros tenemos el origen y significado del bautizo. Viene del griego bacto o baptizo, verbo que significa mojar, lavar o sumergir. Y también la traducción al latín, baptismus, adaptación a la palabra griega y de ella se deriva al español, el bautismo. Por lo tanto, nosotros podemos mirar que el bautismo es lavar o sumergir y tiene que ver en el contexto histórico, ¿no es cierto?, cómo Juan empieza esta introducción al bautismo. Juan empieza un bautismo con un
ritual de arrepentimiento, de conversión y purificación para el pueblo judío. ¿Se acuerdan? En uno de los versículos Juan dice, arrepiértase y conviértanse, que muchas veces justo en la Semana Santa cogemos esta frase evangélica cuando recibimos la ceniza. Arrepiéntanse y conviértanse al Evangelio. Era el mensaje de Juan. Y Jesús entra en en esta simbología, en este rito de Juan. Jesús se somete a este rito para identificarse como parte de la humanidad, para identificarse con los pecadores. Y así, como dijo hace un rato el padre Jorge, iniciar, ¿no es cierto?, su obra redentora. Y no por necesidad de que él tenía que purificarse, no, porque recordemos que él se hace humano en todo, menos en el pecado. Pero sí quería tener la obediencia a Dios. Y eso es lo bonito, porque el significado de bautismo, ¿no es cierto?, en Jesús nos habla de que Jesús se somete a este bautismo para cumplir la justicia. Está en Mateo 3:15. Pero ¿qué significa el cumplimiento de esta justicia? El cumplimiento de esta justicia nos habla que Jesús, aún sin pecado, se somete al bautismo para cumplir la voluntad de Dios y cumplirla con toda la justicia. Y vamos a ver más adelante el significado de justicia. Pero no nos quedemos ahí, también viene lo bonito, la inauguración de la misión de Jesús. Jesús aparece por primera vez, ¿no es cierto?, en la vida pública. Y justo los evangelios arrancan con el bautizo de Jesús. Jesús inaugura y es el punto de partida de su vida pública como Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Jesús entiende que su misión inicia con el bautismo, porque este bautismo para él significa purificarse, pero también aceptar esta muerte. Y es una muerte que la acepta, lo vamos a ver en las lecturas bíblicas más adelante, en los domingos que vienen, es una misión que él tiene y que él acepta con libertad. Y por eso dona su vida por cada uno de nosotros. Anticipa su bautismo de muerte en la cruz, en el sepulcro, simbolizando sepultar los pecados hacia una nueva vida. Él coge nuestros pecados, Él asume nuestros pecados y purifica a cada uno de nosotros. Él con su sangre nos lava del pecado. Por eso nosotros somos salvos. Entonces, hay una manifestación, lo veremos más adelante, una manifestación divina. Y en este bautismo podemos ver cómo Jesús, al cumplir esta justicia, hace que sea lo bonito que hoy estemos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Hoy el Evangelio de San Mateo nos presenta una escena asombrosa. Es la primera vez que Jesús aparece en este público, después de tener una vida oculta en Nazaret. Llega a la orilla del Jordán, lo vamos a ver, lo vamos a leer, para que Juan lo bautice. Viendo que Jesús se mezcla con los pecadores, uno, y yo creo que más de uno de nosotros, se habrá preguntado y se quedará sorprendido. ¿Por qué Jesús tomó esta decisión? Él, que es el Hijo de Dios, Él que es el Santo de Dios, Él que es sin pecado, ¿por qué quiso bautizarse? Y creo que podemos respondernos, porque Jesús quiso cumplir toda justicia. Y esa es parte fundamental del Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Jesús lo pronuncia en el Evangelio. Para profundizar su interpretación, entonces, debemos mirar qué significa esto de aquí. La siguiente, por favor. El bautismo de Jesús. Vamos a escuchar entonces el Evangelio y también lo vamos a leer, pero primero escuchemos.
¿Se pudo, Marcelo? Ángel, Dime. ¿desea que alguien nos ayude a leer el Evangelio otra vez? No, es un video sobre el bautismo. No sé si le puedes hacer aplicar. ¿No te cogió? No, no me carga. No, Ya, no me carga. entonces, ya no importa. Entonces podemos leerle entonces, tranquilo. La siguiente, porque es del Evangelio ya escrito. Si alguien nos puede leer, por favor, el Evangelio, le quedaría muy agradecido. Tal vez alguien desea, ¿pueden alzar la mano, por favor, para habilitarles el micrófono? Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía, diciéndole, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bonito, porque el texto del Evangelio comienza con una nota geográfica. Jesús va a Galilea, al Jordán, para hacerse bautizar por Juan el Bautismo. Aquí hay algo bien bonito. Vamos a partir de algo bien bonito. La siguiente, por favor. Es el hecho de Jesús en el Jordán. Vamos a mirar un poco el simbolismo del agua. Al entrar en el Jordán, Jesús empieza a recapitular la historia de Israel. Y la historia de Israel nosotros ya la sabemos, ¿no es cierto? El primero, el paso del Mar Rojo, la liberación de la esclavitud a la libertad, guiadas por Moisés, ¿no es cierto? También la entrada a la tierra prometida, guiada por Josué. Esta frase de cumplir toda justicia es lo fundamental del Evangelio, pues son las primeras palabras que Jesús pronuncia en este libro y significa que aprendamos a profundizar esta interpretación. Por eso vamos a intentar desglosarla en tres dimensiones. La primera, la voluntad de Dios. La justicia como voluntad de Dios. En el contexto bíblico de Mateo, la justicia no se refiere a un sistema legal o judicial o humano, sino a una fidelidad del plan de Dios, del plan de salvación, al entregar a su Hijo amado para que la humanidad se salve. Y eso es lo bonito. Jesús hace una obediencia total al Padre Dios. Jesús le dice a Juan que ambos deben someterse a lo que Dios ha dispuesto. Jesús le dice a Juan que es un mandato divino, que él como hombre tiene que someterse por obediencia al Padre Dios. Él, Jesús le habla a Juan y le dice que tiene que cumplir la ley. Conviene que cumplamos. Jesús involucra a Juan en este proyecto, a pesar de que Juan ya empieza a abrir los caminos, lo involucra a él. Y es bonito porque esta justicia se cumple con el hombre, pero también se cumple con Dios. Y es Jesús la manifestación de Dios hecho hombre, donde empieza a elaborarse el plan de salvación divino que Dios tenía para la humanidad. Miremos a esta justicia como solidaridad y sustitución que plantea Jesús.
por qué el inocente busca el bautismo del arrepentimiento si él no tenía pecado? Aquí la justicia adquiere un matiz de identificación, de ser solidario con la culpa, y que esta solidaridad sirva para liberar a los demás. Jesús carga con la culpa, cumple la justicia al ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía en el pecado. Al bajar el agua, Jesús se pone también, igual que los demás, en la fila de los pecadores para que Juan lo bautice. Y repetimos, no porque tenga pecado, sino porque Él ha venido a tomarlos sobre sí para salvarnos de ellos, de nosotros. Jesús se vuelve ahí el siervo sufriente. Muchos teólogos ven aquí el eco que tiene Isaías, ¿no es cierto? En el 53:11. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y es que el bautismo de Jesús es el primer paso público que le lleva en esa misión del camino a la cruz. Y es una misión de liberación. Es una misión que le permite a él entender que es capaz de dar la vida por la humanidad, por las personas que Padre Dios había creado. Y el cumplimiento de las promesas. La palabra cumplir en el término sello de Mateo nos quiere permitir a nosotros demostrar que es Jesús, a través de toda la historia de Israel, quiere llegar en él a la plenitud. Él es el nuevo éxodo. Así es como Israel pasa de las aguas para ser libre. Hoy Jesús se sumerge en las aguas del Jordán para inaugurar un nuevo camino de libertad. Por eso es bonito el bautismo de Jesús. Además de que instituye dentro de la iglesia el sacramento, al decir que es necesario cumplir con eso, Jesús está validando, permitiendo que el agua sea un símbolo de la nueva alianza, que purifique, que limpie, que borre. Lo que para Juan era un rito de purificación, en Jesús este rito se eleva al misterio de la salvación y deja de ser un rito. Por eso se vuelve un sacramento. Y esta institución del sacramento nos lleva a nosotros a querer cumplir esto. Jesús valida el agua como un signo de esta nueva alianza. Y es por eso que la santificación de las aguas, según la patrística en la Edad Media, permitía que cada uno de nosotros vea el bautismo como la regeneración y conversión del ser humano. Por eso en nuestra iglesia exige el bautismo a todos quienes integramos o somos parte de la iglesia católica cristiana. Y eso es lo bonito, porque al santificar las aguas como Jesús, nosotros también empezamos un nuevo estilo de creación, una nueva creación, una nueva conversión personal. Y así como en el Génesis encontramos que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas, también vemos que en el Jordán el Espíritu desciende sobre Jesús para dar inicio a una nueva creación, para dar inicio a un nuevo plan de salvación, para dar inicio a la misión de Jesús como el Cordero que se sacrifica para borrar el pecado de toda la humanidad. Y esto es lo mejor de todo. Hay un momento que es muy importante en este diálogo de Jesús con Juan. Hay que dejar hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que nuestra voluntad prevalezca y no la del Padre? ¿Cuántas veces nosotros queremos tener nuestro propio plan dentro de nuestra vida y no el plan de Dios para dar cumplimiento a todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros? Yo creo que este es un gran mensaje en esta primera parte de Jesús en el Jordán, donde nos invita a cada uno de nosotros a reconocernos y a empezar a ver que la misericordia y el amor del Padre Dios también va a permitir que los cielos se abran.
para decirnos a cada uno de nosotros, Ángel, Nélida, Juan, Berta, tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien me complazco. Siguiendo tenemos como Juan Bautista se niega al principio cumplir esta disposición. Y Juan le dice a Jesús, soy yo el que tiene la necesidad de ser bautizado por ti, y tú eres el que viene a mi encuentro. Y esto causa desconcierto, porque versículos de atrás ustedes podrán mirar o podrán haber escuchado que él decía, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque yo no soy digno siquiera de desamarrarle las sandalias. Esta escena nos recuerda también, confrontando un poco, el desconcierto de Pedro en Cesarea, cuando Jesús confía a los suyos y les pedía cómo iba a ser la pasión, muerte y resurrección de él. Y Pedro le dice, Dios no quiera, Señor. Y Jesús lo reprende. ¿Se acuerdan? Retírate, vete detrás de mí, Satanás le dice a Pedro. Jesús también encuentra un obstáculo en Juan. Y cuando encuentra este obstáculo, Jesús pide que se cumpla la ley. Y eso es lo bonito. Las reacciones de Juan Bautista y las de Pedro se ponen en manifiesto a la incomodidad de ver la entrega total de Jesús. Jesús inicia su misión el día de hoy, recordando por medio de su bautismo. Y no solo queda ahí, hay algo bien bonito. Los cielos se abren. Los evangelios dicen que los cielos se abrieron y eso nos permite ver que por fin el pecado original se iba a acabar, porque la comunión con este Dios nos iba a llevar a una nueva alianza. Y es ahí en el bautismo donde Jesús inicia la misión de una nueva alianza, de esta nueva comunión con Dios. La comunicación entre el Creador y la criatura que fue creada por el Creador. Esta alianza que se había roto muchas veces a lo largo de la historia del pueblo de Israel, hoy no se va a romper nunca más. El bautismo de Jesús permite el mejor enlace entre Dios y su criatura. El cielo se abre sobre la humanidad de Cristo para que a través de él todos, absolutamente todos, podamos volver al Padre. Todos somos perdonados por el Padre Dios. No tenemos pecado original. Dios, por medio de su Hijo, nos hace salvos. Y esta teofonía se vuelve bien bonita porque al salir del agua ocurren tres signos que lo veremos más adelante. El cielo se abre, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien he puesto toda mi predilección. Y eso es lo bonito. En esta apertura de los cielos, la justicia borra la separación que había del pecado entre el hombre y Dios, devolviendo al hombre al amanecer de la creación, a la esperanza, a la nueva libertad, aun a pesar de que tenemos libertad para decidir, ya Jesús nos reconcilió con el Padre Dios. Jesús ve cómo el Espíritu cierne sobre él. Y es una felicidad que en cualquier caso está presente en cada uno de nosotros. En ti, en mí. Debemos sentirnos orgullosos de ser portadores de este espíritu. Es una felicidad que deberíamos de tener
no solamente los agentes de pastoral, no solamente los cristianos, sino todo aquel que haga conciencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Es por eso que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es un sello que jamás nadie lo podrá borrar, porque Cristo, al dar su vida y al iniciar su misión, restableció para siempre esta nueva alianza. La siguiente, por favor. Veamos entonces el significado del bautismo de Jesús. Y dice la inauguración de la misión. Es la inauguración pública de su misión como siervo doliente, como lo describe el Catecismo, numeral 536. Y permítanme recordar un poco, en síntesis, lo que dice el numeral 36. El bautismo de Jesús es parte de la aceptación y la inauguración de su misión como siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores y es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Él sabe que tiene que cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad del Padre y lo hace por amor. A Jesús acepta el bautismo de la muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone en él toda su complacencia. El Espíritu de Dios está sobre Jesús. Se posee en plenitud desde su concepción y viene a posarse sobre él en forma de paloma. Y tengan la plena seguridad, hermanos, dice el numeral 536, que de él, de Jesús, manará este espíritu para toda la humanidad. Él en su bautismo se abrió los cielos. En el pecado de Adán se habían cerrado. Por lo tanto, las aguas fueron santificadas por el descenso del Jesús y el Espíritu Santo como preludio de una nueva creación en la misión de la humanidad de Jesús. A nivel cristológico, Jesús se identifica con los pecadores. Jesús, siendo sin pecado, se identifica con la humanidad pecadora, mostrando su profunda solidaridad y amor. Haciendo una breve visión cristológica de este evangelio, esta solidaridad con los pecadores, al sumergirse Jesús al agua, lo decíamos, realiza un acto de kenosis, de un abajamiento. Jesús, el Hijo de Dios, se hace humano. No se bautiza porque necesita ser perdonado. Se bautiza porque necesita identificarse también con el ser humano que vivía caído y cargado de pecados. Él necesita vivir esta experiencia para demostrarnos a cada uno de nosotros que sí podemos tener un camino de santidad, que sí podemos vencer al pecado. Y lo veremos más adelante cuando Jesús es tentado 3 veces en el desierto. Y no es que no quiera hacerlo. Jesús entiende muy bien que tiene una identidad con el Padre Dios. Jesús descubre que es el Hijo de Dios, pero que también es ser humano y nos transporta a nosotros esta identidad de entender que somos hijos de Dios por medio del bautismo. Y es que el bautismo le da a Jesús la investidura real y sacerdotal. La voz del Padre lo confirma como el Hijo amado y el siervo sufriente anunciado por Jeremías, como lo habíamos visto hace un rato. El Cordero de Dios que Juan Bautista habla, lo reconoce también porque dice que quita el pecado del mundo. El agua del Jordán prefigura el bautismo con el camino
de la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Este anticipo del sacrificio a nivel teológico, podemos ver cómo este hijo, el hijo amado, tiene una identidad real. Y es que el Padre ya lo dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y como lo dice el Salmo número 2 en su numeral 7, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Este salmo nos permite hacer una entronización real. Al citarlo en este momento, les estoy dando una veracidad de cómo Jesús es el Mesías Rey, el heredero del trono de David. Cómo Jesús empieza una filiación divina, mostrándonos que cada uno de nosotros también podemos tener esta filiación divina. ¿Qué nos obstaculiza entonces para sentirnos hijos e hijas de Dios? ¿Dónde nosotros no podemos sentir esta filiación divina? Porque muchas veces nuestro razonamiento humano puede más que nuestra fe o nuestra filiación divina. Y tener esta filiación divina no es un título honorífico, amigos y hermanos. Es algo que ya está impregnado en nosotros. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y si nos hizo a imagen y semejanza, Dios nos impregnó cuando nos creó el Rúa. Y todos sabemos que es el soplo de vida. Y es este espíritu el que está en nosotros. Nosotros somos personas portadoras del Espíritu Santo. Y también tenemos que hacer la opción, como hizo Jesús. Jesús, como siervo sufriente, tiene la identidad sacerdotal. Acuérdense que nosotros del bautismo somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Y eso es lo bonito, porque cuando Dios te dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco o es mi predilecto, significa que la misión de Jesús también es mi misión. Y la tengo que asumir, tengo que aprender a saber que soy hijo del Padre Dios y que mi misión es evangelizar. Y esta paradoja cristológica nos hace ver que el reinado de Jesús no lo hace en el cielo, lo hace con sus hermanos humanos, lo hace desde la perspectiva humana, enseñándonos a cada uno de nosotros que el Espíritu Santo es parte de nuestra unción mesiánica. Nosotros fuimos escogidos. Y permítanme citar a Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Ahí fuimos tejidos. Y fuimos tejidos para convertirnos en profetas, para anunciar y para denunciar, para construir y para derribar. Y es cierto, nosotros también somos como Jeremías. Y hay veces nos sentimos niños y no podemos hablar, nos da miedo. Pero bonito, Yahvé le dice a Jeremías, no te preocupes, de ahora en adelante yo pondré mi boca en tu mano y será mi espíritu el que hable, porque te convertiré en profeta de las naciones. Esa será tu misión. Ah, y no te olvides, yo estaré contigo todos los días. Y es lo bonito, sentir que el Espíritu Santo hace una conexión conmigo, esa unción mesiánica.
Nosotros sabemos que la palabra Cristo es ungido y esta unción, este Mesías, en el Antiguo Testamento era ungido por medio del aceite, a todos los reyes se ungían. Esta unción real se da en el Jordán. Dios no es uncido por aceite, no es ungido por aceite, sino es ungido por el Espíritu Santo. Y eso es lo bonito. Nosotros también somos ungidos por el Espíritu Santo. Y también tenemos esta libertad de aceptar la misión que tenemos, ser constructores del reino de Dios. Y el Espíritu de Santo también desciende sobre nosotros. Y desciende para empezar y enseñar a hacernos santos. Y qué difícil que es llevar un camino de santidad. Difícil, pero no imposible. Es por eso que esta revelación de abrirse los cierros hace que el Espíritu de Dios sea parte de nosotros. La siguiente, por favor. La siguiente, Marcelito. Y aquí vamos a ver la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Vamos a mirar cómo esta Trinidad es parte de nuestra vida, cómo esta Trinidad es parte de nuestra cotidianidad. El bautismo de Jesús es considerada la primera epifanía, lo comentaba la semana anterior José, cuando decía que la segunda revelación era el bautismo del Señor. ¿Se acuerdan, no? José lo decía ya y muy claro. Entonces, lo bonito de esto, este misterio de tres personas en un solo Dios, en el Jordán, este velo de la divinidad se rasga. ¿Y por qué se rasga? Se rasga para manifestarse en alguien humano. Y es bonito, el Padre como origen. Sus presencias se da a través de la voz. Él no se luce visible. Acordémonos, José decía, duro ver a Dios. Y si se acuerdan, decía, Moisés muy atrevidamente le dijo, déjate ver. ¿Se acuerdan? La semana anterior. Y Yahvé se muestra por la espalda, la sombra, van a ver. Si es que la vio un poco Moisés, que sí la vio, ¿no? Pero a veces somos arriesgados y queremos ver a Dios. Y aquí es algo bien bonito. Lo decía también la semana anterior, por eso lo tomo ahora. Uno de los discípulos le decía a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestaba, ¿se acuerda? ¿Se acuerda lo que decía José la semana anterior? ¿Alguien me puede repetir? No me diga que ya se olvidaron, hombre. Si está José por aquí, nos mata. ¿Qué le decía? Veamos si alguien quiere levantar la mano. Cualquiera. ¿Qué le decía? José lo dijo la semana anterior. ¿No? Cuando le dice, muéstranos al Padre. A Acá ver. nos dicen, en mi ven Padre, me dicen. Nélida también dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Es. Gracias. Eso es verídico. Jesús contesta muy bien.
y nos deja quieticos. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Entonces, este Padre como origen hace que esta voz se haga visible en la humanidad de cada uno de nosotros. Pero es bonito porque confirma la misión del Hijo. Es el Padre quien envía al Hijo y quien se complace en este envío. Porque bonito, Jesús es discípulo del Padre. Y Jesús comienza siendo discípulo para luego él enviar a otros discípulos. Jesús tiene que aprender a entender la misión del Padre. Aunque muchas veces podemos entender que como humano siente tristeza y ganitas de no continuar. De ahí tenemos un par de ocasiones. Huerto de Getsemaní. Se acordarán, Padre, si por mí fuera, aparta de mí esta copa. No quiero beberla. Pero es bonito, recapacita y dice algo bien bonito. Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuántas veces también nosotros entendemos que nuestra misión, cuando la asumimos, hay ciertos obstáculos, ciertas vicisitudes? Si entendiéramos que es el Padre quien envía y quien se complace en nosotros, le prometo que estos obstáculos y estas vicisitudes van a ser más llevaderas. No es que no va a haber, siempre va a haber. Jesús, el Hijo de Dios, las tuvo. Nosotros con mucha más razón. El Hijo como encarnación. Es la única persona de la Trinidad que tiene carne. Su sumersión en el agua simboliza que Dios ha entrado físicamente en la historia humana. Pero Él entra para rescatarla, no desde afuera, sino desde adentro. Para enseñarnos desde adentro que, cierto, cometemos errores, pero mucho más cierto también es que nosotros somos y entendemos que somos hijos del Padre, hijos de Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza, que en nosotros está impregnado el Espíritu de Dios y que este Espíritu Santo como vínculo desciende en cada uno de nosotros. Es este Espíritu que se adopta en forma de cada uno de nuestros seres para mostrar su carácter de paz, para mostrar su carácter de solidaridad, para mostrar su carácter de amor. Y lo bonito, cuando entendemos que somos hijos de Dios, para mostrar la misericordia del Padre en cada uno de nosotros. Entonces, claro, esta manifestación de la Trinidad me permite a mí ver que ya no soy yo, aquí estoy solo, no. En mí habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alguna vez, mientras estudiaba teología, hay una materia dentro de la teología que se llama neumatología y es el estudio del espíritu. Y hay que estudiar al Espíritu de Dios, entenderlo, dejar que nos inunde. Pero aquí viene lo bonito. El Espíritu de Dios está en nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, no lo dejamos fluir, no lo dejamos salir. Y este es el desafío. Aprender ahora a confiar en el Espíritu de Dios. Confiamos en Dios Padre, confiamos en Dios Hijo, aprendamos ahora entonces a confiar en Dios Espíritu Santo. Y es este Dios Espíritu Santo el que me va a permitirme a mí convertirme en portador del Espíritu de Él. A esto se llama neumatóforo. Y creo que todos nosotros somos unos neumatóforos, portadores del Espíritu de Dios. Y esto
es el desafío que tenemos que aprender a vivir dentro de cada una de nuestras realidades. Ojo, sin perder nuestra humanidad, sin perder nuestra humanidad. Dejemos que este espíritu nos inunde y nos ayude a cumplir la misión de la construcción del reino de Dios. ¿Y cómo hacemos esta misión? Desde cada una de nuestras realidades. Y ustedes y yo sabemos que vivir en comunidad es lo más difícil que existe. Pero qué bonito es cuando aprendo a entender al otro que también es otro Jesús y que en él también está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué bonito es entender que el otro también tiene debilidades. Qué bonito entender que el otro también tiene falencias. Entonces, ¿cuál es la misión? Aprender a ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Enseñar a sus discípulos a aprender a entender a los demás, a aprender a no juzgar. Y es esta Trinidad en el bautismo de Jesús la que nos permite a nosotros entender que el bautismo es el inicio de la misión de Jesús, el inicio de su vida pública. Él presumía lo que se venía, pero lo entendió y lo asumió. Yo me imagino en algún momento tuvo ganas de tirar la toalla, como muchas veces a nosotros nos pasa. Pero si el Espíritu Santo está ahí, le prometo que será como Pentecostés. Se convertirá en una ráfaga de fuego y es ahí donde la misión empieza. Por eso el Espíritu Santo es el motor de la misión. Pero aprendamos a confiar en Él. Y que esta manifestación trinitaria que existe en cada uno de nosotros sea parte también de nuestro compromiso, recordando la lectura de hoy en Mateo, el bautismo de Jesús. La siguiente, por favor. Veamos entonces el bautismo como modelo para los cristianos. Jesús mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo veremos más adelante. Mateo 28:19. Estableciendo así el sacramento. Bonito. Nos está diciendo que somos trinitarios. Y cuando tengamos más luego el conversatorio, miremos cómo la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta al salir de casa, y nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nos vamos, confiamos. ¿Se ve que somos trinitarios y no nos hemos dado cuenta? En nosotros habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta unión con Cristo por medio del bautismo, nos permite mirar que la muerte y resurrección de Jesucristo es un símbolo de nuestra propia transformación. Y no digo que perdamos nuestra humanidad, por favor. Solo digo que entendamos que sí somos capaces de tener una verdadera conversión, aunque nos volvamos a caer, aunque muchas veces nos tropecemos. Y esto nos va a llevar a tener una vida en el Espíritu, que es el paso inicial para vivir una vida nueva. El saber que tengo una nueva identidad, que la tenía, pero ahora la estoy descubriendo, que la sabía, pero ahora la estoy asumiendo, que me lo habían dicho en el catecismo, pero ahora lo entiendo mejor. Y yo quiero aquí, en este bautismo como modelo para los cristianos, tomar a Pablo como ejemplo. Pablo, cuando tuvo la conversión, fue bonito.
Yo rescato tres frases, Pablo tiene muchas, pero rescato tres frases grandes que van a servir para entender por qué el bautismo me tiene que mover a ser discípulo de la transformación y la construcción del reino de Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo ahora vive en mí. Y esa la tenemos en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Y es que si ya tuve un face to face con Jesús resucitado, Jesús vivo, ya no soy yo quien vive, ahora vive Él. Y la mayoría de nosotros, chisas, imagínese, vive Él y ahora mi humanidad. No, 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 seguimos siendo humanos, nos seguimos equivocando, pero a lo mejor ya no nos equivocaremos más feo, ahora un poquito menos feo. No sé si se me entiende. Porque si perdemos nuestra humanidad, perdemos el horizonte. No entenderíamos que el otro ser humano también es imagen y semejanza de Dios. La segunda, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Espíritu. Y eso es lo bonito, porque hasta que muera, seguiré siendo frágil. Ya no tengo el pecado original porque fui salvado por la sangre de Jesús, pero sí sigo siendo frágil y sí me puedo equivocar. Pero Pablo, que empezó esa misión de ser un misionero itinerante, entendió que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia del Espíritu. Y esto se da porque el bautismo tiene que ser un verdadero modelo para nosotros como cristianos. Y la última, que creo que entendió el verdadero mensaje por qué Jesús inicia su vida pública. Ay de mí si no evangelizo, que está en Primera de Corintios 9:16. La palabra de Dios es para mí, pero también para aprender a compartirla. Y aquí voy a unir algo bien bonito que sabemos decir muchas veces en el mes de octubre, el mes misionero. La misión comienza por casa. Y eso nos enseñó Jesús en su vida pública. La misión comienza por casa. Hay que aprender a evangelizar al esposo, a la esposa, a los hijos, al suegro, a los padres, a la suegra, y a toda la familia. Hay que aprender a evangelizar en el trabajo. Y usted dirá, con tantas cosas yo ya voy camino a la santidad. No, nos falta todavía, pero ya empezamos a caminar, que es lo bueno. La siguiente, por favor. Yo aquí tengo una reflexión pastoral que la podríamos aplicar desde el punto de vista, desde cada una de nuestras realidades. Sería una conversión y entrega. El bautismo de Jesús nos invita a una profunda conversión personal y a una entrega total a Dios, siguiendo el ejemplo de humildad de Jesús. Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, hizo fila y dejó que Juan lo bautizara para cumplir con esta justicia. Hoy nosotros, desde cada una de nuestras realidades, desde cada una de nuestras pastorales, debemos aprender también a ser imagen de una conversión personal y comunitaria. Y hay algo que nos falta a los seres humanos: humildad. Y humildad significa servicio. Aprendamos a servir. Aprendamos a servir en casa. Aprendamos a servir a nuestros hermanos en el trabajo. Aprendamos a servir en nuestra parroquia. Otro de los puntos como reflexión pastoral sería la obediencia y la comunión.
Hoy el bautismo de Jesús nos llama a vivir en obediencia a la voluntad divina y en una comunión constante con Dios, como Jesús lo hizo durante su misterio terrenal. Es bonito, obediencia a la voluntad divina. Hay veces en estos últimos días, poquito, mucho tiempo, hay veces veo el TikTok y veo algunas frases de TikTok que dice, a tu voluntad, Dios, no a la mía. Y salen con algunas cosas de ahí, ¿no? Y yo digo, si de verdad encarnáramos eso, es que es así, es a la voluntad de Dios, no es a la de nosotros. Vivamos cada día su afán, vivamos cada día como si fuera el último. No sé qué venga mañana. Por lógica me tengo que levantar, bañar, ir a trabajar, pero a lo mejor no me levante mañana. Pero si me levanto, tenga la plena seguridad que se lo voy a dedicar a Dios. Y es que esta comunión me va a permitir a mí saber que dentro de mi humanidad hay algo que me empuja a hacer algo diferente. Y eso es parte de mi misión como parte de la construcción del reino de Dios. Gracia y amor divino. Ese es un simple visible en el inmenso amor y en la gracia inagotable que Dios derrama sobre nosotros, renovándonos, fortaleciéndonos para nuestra jornada de fe. Yo aquí tengo, antes de pasar a las preguntas, tengo una breve reflexión. De verdad confiamos en Dios? ¿De verdad tenemos fe en Él? ¿O simplemente muchas de las veces tenemos un Dios utilitarista, que cuando lo necesitamos está ahí y cuando nos olvidamos también está ahí? Solo que nosotros nos olvidamos por las múltiples necesidades de nuestro trabajo, por las ocupaciones, o porque muchas veces dedicamos más a la tecnología que de pronto a la oración o a la lectura bíblica. Que esta reflexión pastoral nos invite a cada uno de nosotros en este día de la celebración del bautismo de Jesús a mirar si somos capaces de ser constructores del reino de Dios. La siguiente, por favor. Tengo unas 4 preguntitas para un poco medio conversar, mirarlas, para que podamos entre nosotros contestarlas. No sé si nos tomamos unos minutos para leerla. Yo se las puedo leer y las reflexionamos. La humanidad de Jesús. ¿Por qué Jesús sin pecado decidió ser bautizado por Juan? La segunda, nuestra misión. ¿Cómo el bautismo nos une a nosotros la misión de Jesús en este mundo? Tercera, esa justicia divina que estábamos explicando. ¿Qué implica cumplir toda justicia en nuestra vida diaria como creyentes? Y la cuarta y última, la transformación. ¿De qué manera el bautismo transforma nuestra identidad como hijos de Dios? Entonces, antes de concluir, no sé si alguien desea compartir lo que piensa de estas preguntas y cómo la podría aplicar a cada una de las realidades para luego concluir. De igual O manera si podrían tienen alguna compartir pregunta, en vía chat, también podrían compartir, vía chat también podrían compartir o alzar la mano si alguien desea participar, o también en el chat nos podrían también dar su opinión. Sí. Bien, en el Facebook hay unas preguntas para Ángel. hágale, hermano.
En la medida yo no tengo el Facebook aquí, no sé si. Hay una pregunta que nos dice Julieta Caluña, mientras los demás seguimos preparándonos para compartir la reflexión que Ángel nos ha propuesto. Nuestra hermana Julieta nos dice, señor Ángel Campuzano, el signo de la paloma, porque está el dibujito, a ser de la palomita, ¿tiene otra significación aparte la del bautismo del Señor y la del diluvio? Sí, sí, no sé si se escucha así. Sí, Sí, sí tiene un significado. Representa al Espíritu Santo. Y representa en forma de paloma porque era la mejor manera de podernos enseñar que el Espíritu de Dios centra en cada uno de nosotros o impregna en esta vida en cada uno de nosotros. Y lo que acaba de decir es cierto. La paloma es muy representativa y la tenemos en el arca de Noé, ¿no es cierto? Cuando Noé envía la paloma, todos nosotros ya conocemos, entonces podemos ver que la paloma es representativa, pero también nos permite a nosotros ver que el Espíritu de Dios se impregna en cada uno de nosotros. Esto nos hace ver que el bautismo revela la naturaleza humana y divina de Jesús. exacto. Muchas gracias, Ángel, ¿no? Bueno, querida Julieta, ahí tiene una respuesta, creo, coherente y también significativa, ¿no? Que va representando y va de la mano de la presencia, el Espíritu de Dios, ese rúa que decía Ángel, que nos mueve, nos motiva y que está en todo lugar, ¿sí? En las buenas y en las malas inclusive. Gracias, Flavia Angelito. nos consulta, padre. Flavia nos dice, eh, ¿por qué él quiso ser como hombre terrenal? Espero que sea una consulta. ¿Por qué él quiso ser como un hombre terrenal? ¿Por qué él quiso ser como un hombre terrenal? Porque Perfecto. él entendió la misión. Y es bonito, porque si podemos, no sé si puedes regresar, por favor, donde está la explicación de la Trinidad. Ahí, gracias. La Trinidad se manifiesta en el bautismo de Jesús, pero no nos podemos olvidar que en Lucas, en el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, ¿no es cierto? El ángel Gabriel le dice a María, vas a tener un hijo. Y María le contesta, ¿cómo puede ser eso posible si no tengo relación con hombre alguno? Y el ángel le vuelve a decir, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y eso es bonito y se manifiesta a través de la historia, ¿no es cierto?, en el concilio de Nicea, cuando tenemos el credo niceno-constantinopolitano. Y este credo nos permite a nosotros ver que Jesús es de la misma naturaleza del Padre, pero por el misterio de la encarnación, Dios se encarna en la humanidad por medio de María. Y al encarnarse en María, sale Jesús, o el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no es cierto? Y lo bonito de esto es que Jesús está acompañado siempre por el Padre Dios y por el Espíritu Santo. Tanto es así que en la siguiente diapositiva vamos a ver, ¿no es cierto? Después de la reflexión pastoral que hagamos y de las preguntas, vamos a mirar cómo Jesús asciende a los cielos, pero envía ahora sí al Espíritu del Padre. ¿Por qué se hace Jesús humano? Por amor de Dios a la humanidad. Y ahí tenemos en el versículo bíblico. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Aquí tengo una pregunta interesante de Berenice, pero bueno, algunas respuestas. Veamos qué nos dice Angelito. Dice, ¿Jesús era necesario
que él se bautice, me parece, a pesar de su vida pública. Ahí, ¿se escucha? Sí, muy bien. Ahí. Ok, sí. Al sumergirse Jesús en las aguas, Accio hace el acto de kenosis. Y es bonito, porque Jesús no necesita bautizarse porque él necesitaba ser perdonado, no. Lo hace para identificarse con la humanidad. Lo hace porque él es solidario con la humanidad. Sabía su misión, entiende su misión. Y cuando entiende su misión, él dice, yo parto desde mi humanidad. Soy yo quien entrego la vida. Y le entrego por ustedes. Le entrego para salvarlos a ustedes. Y es por eso que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, del pecado original. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Bueno, siempre van a quedar por ahí algunas preguntas. Vamos entonces a compartir la reflexión o el aporte que nos invitaba a hacer nuestro compañero Ángel. Nélida, por favor, tiene la mano alzadita. Puede darle audio, por favor, Marcelo. Luego Ricardo. Sí, ahí está. Bueno, la pregunta fue respondida recién, ¿no? Eh, Creo que Jesús decidió bautizarse primero para que se cumpla lo que estaba escrito y segundo para, eh, para dejar su vida, para que su vida humana se transforme y pueda hacer cumplir las escrituras, ¿no es cierto? Em, Como el bautismo nos une a la misión de Jesús al mundo y bueno, nos une porque al bautizarnos recibimos em, el título de Reyes, Profetas y, bueno, se me olvidó ahora la tercera. Sacerdote, profeta y rey. Y sacerdotes, sí. Eh, ¿Qué implica cumplir esta justicia en nuestra vida diaria como creyentes? Y bueno, seguir todo aquello que Cristo nos enseñó con su vida, ¿no es cierto? Él murió para el perdón de nuestros pecados y nosotros debemos transmitir todo esto con gestos, con nuestra vida, con nuestras acciones. ¿Y de qué manera el bautismo transforma nuestra identidad como hijos La de Dios? verdad Bueno, y la fe, este es mi... ¿qué pasó? Digo que nos transforma a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Creo que Él nos impulsa a, a seguir con estas obras que Jesús nos enseñó. No sé si estoy acertada. Dale gracias. Muy No, por agradecido. favor. Ricardo, por favor, tal vez. Ricardo Silva. ¿Aló? Sí, se escucha, ¿no? Sí, Perfecto. Ya, la verdad que la charla me ha dejado varias, ¿cómo se llama? Muchos desconciertos, ¿no? Y bueno, las preguntas, eh, la humildad de Jesús, la verdad es que este relato es un relato 100% teológico, tengo entendido, ¿ya? Por lo tanto, y fue escrito y para una cierta comunidad, para un cierto número de personas de acuerdo a una situación social muy especial. Esto fue hace 2000 años atrás. Siempre yo hago esa reflexión. Hace 2000 años atrás alguien escribió esto y habló sobre este bautismo, pero estaba dirigido ¿a quién? Ni siquiera a los católicos, ni al cristiano, porque en aquella época no existía eso. Por lo tanto, el objetivo, poco, o sea, no sé qué valor tendrá que yo traiga una cosa de hace 2000 años atrás
lo traiga hasta ahora, como he visto que se ha hecho como una mezcla entre lo que se supone que Juan Bautista hizo y Jesús dijo o no dijo, no sé quién lo escuchó. Por lo tanto, no hay una veracidad ni hay una cosa tangible respecto a eso. Pero quedémonos con el mensaje. Eh, la humildad de Jesús. Jesús sabía que él era hijo de Dios, sabía que su madre fue engendrada por una paloma o algo así, que era el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es el medio con que Dios escoge a alguien y puede tener un hijo acá en la tierra, escogiendo la mujer preferida o la que él escoja en aquella época, porque ahí no hubo ni un romance, ni una historia maravillosa que podía haber sido de amor, no la hubo. Ella dijo, aquí está tu esclava y bueno, hagas lo que quieras, poco menos, y se entregó. Eh, y la gran pregunta que yo me he hecho siempre, que se la he hecho, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y lo otro, cuando a mí me bautizaron, por lo menos, yo no tenía conciencia de nada porque era un bebé. Entonces, ¿qué me va a transformar? ¿De qué identidad me puede transformar? Y me va a librar, y a mí me enseñaron en el catecismo, de que el bautismo me iba a librar de un pecado. O sea, yo ya nací manchado por el solo hecho de que mis padres eran profundamente católicos. Ya en ese sentido, yo ya nací con un pecado por pertenecer a esa religión. Si hubiera pertenecido a alguna de las otras 3.000 religiones que existen, tal vez la situación hubiera sido diferente. Y la otra pregunta que tengo es, ¿quién bautizó a la Virgen María? Según el catecismo, el que no está bautizado no puede entrar a la casa de Dios. Eso, gracias. Dale, trataré de al menos de intentar contestar 4 o 5 preguntas que hiciste. Primero, un poco, ¿dónde está la veracidad de esto? ¿En qué es la palabra de Dios? Entonces nosotros, cuando hacemos una breve exégesis hermenéutica, tratamos de hacer una extrapolación para aplicar a la realidad. Porque si no, imagínate, todo esto, si lo hacemos histórico, quedaría eso, como un fundamento histórico. Y no nos podemos olvidar que si estudiamos historia, podemos recurrir a Flavio Josefo, ¿no es cierto? Y mirar la historia del Imperio Romano o la historia del Imperio Otomano. Y así sucesivamente todas las historias. Pero esta no es cualquier historia. Esta es la historia del plan de salvación. Y tú y yo, Ricardo, sabemos, lo poco o mucho que habremos estudiado, que dentro de la construcción de esta humanidad y dentro de lo que es el significado bíblico, tenemos muchas veces diferentes métodos de lectura bíblica, como también tenemos muchas maneras literarias de poderla interpretar, de hacer un exégesis. Y una de las cosas bonitas de esto es que aquí predomina algo que en el ser humano es innato y es la fe. Y nosotros, yo, Ángel Campuzano, por fe, creo en el proyecto de salvación. Yo como Ángel Campuzano creo firmemente, ¿no es cierto?, que la primera vez que yo conocí a Jesús, yo Ángel Campuzano, lo conocí no por el bautismo, lo conocí en mi primera comunión, cuando tuve uso de razón. Y luego yo no fui confirmado porque fui uno de los últimos que la iglesia permitió que en el bautismo me confirmaran, así era antes. Ahora ya no. Entonces yo fui el último combo que recibí. Y aquí viene lo bonito. Aquí viene lo bonito. En la juventud yo me alejé como todos nosotros nos hemos alejado del querer de Dios. Pero soy yo el que busco a Él. Porque si no, imagínate lo bonito. Si pudiéramos un poco responder todas las preguntas, significa que va a haber siempre muchas interrogantes. Claro, yo no estuve ahí cuando el ángel se le apareció, ni estuve ahí cuando nací. Pero le creo yo a mi mami
cuando me cuenta que casi ella muere porque yo nací. Entonces, tengo que aprender a creer en el otro. Y esto me permite a mí saber que creo en algo que existe. Y fehacientemente digo, Dios existe. Fehacientemente digo, Jesús existió. Y existió no solamente porque es un hecho histórico contado también por Flavio Josefo o por los evangelios. Existe porque yo lo he sentido en mi vida. No me preguntes el cómo, cuándo. Es un momento de intimidad que tuve con él y sé que está él. Ahora, si María fue o no fue bautizado, tendríamos que argumentar un poco, incluido algunos escritos apócrifos como el protoevangelio de Santiago o algunos otros más para poder buscar. Porque hay algunas respuestas que no tenemos, pero es ahí donde de pronto vuelvo a repetir, como Ángel Campuzano, respetando el criterio de los demás, para mí la fe es parte de mi vida, es parte de mi proceder. A lo mejor el errado soy yo y tienes toda la razón cuando dices que hay más de 3000 y pico de religiones. Pero yo creo que cada ser humano que tenga una creencia, cualquiera que fuera esta, tiene que tener fe en esa creencia, porque si no, no creyéramos. No te olvides, Ricardo, que los seres humanos antropológicamente somos seres sociales y tenemos que interactuar. De hecho, yo creo en lo que yo hago. Yo creo en lo que hace mi esposa. Yo creo en lo que hacen mis hijas. Yo creo en la familia. No sé si mañana me vaya a morir o cualquiera de nosotros se vaya a morir, pero creo y sigo creyendo. Perdonará si no pude contestar a las otras. Muy bien, Angelito, gracias por esa experiencia de vida en nosotros. Ángel nos decía que el bautismo es, bueno, etimológicamente todo sumergir, sumergirse, hundirse, ¿sí? Yo creo que de una u otra manera todo creyente se sumerge en una fe, en una realidad, y ahí va haciendo camino, ahí viene nuestra conciencia. Aunque María nos haya bautizado como lo hacemos en la actualidad nosotros, pero si entendemos el bautismo como sumergirse, claro que lo hizo. Jesús igual. ¿Sí? No tenía por qué hacerlo, por eso Juan Bautista dice, no, no, si a mí no me corresponde, ¿no? En otros textos, ni soy digno de desatarte las sandalias. No, 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 hagamos lo que Dios quiere, dice el Evangelio. Ese es el sumergirse, hacer lo que Dios quiere y muchas veces nosotros no queremos sumergirnos, queremos estar en lo superficial, entonces son bautismos superficiales igual. Qué bien, qué bien. Si estos estudios nos invitan a nosotros, nos inquietan, nos interpelan, creo que la palabra de Dios está haciendo su efecto. ¿Sí? Así